ósea tiene un núcleo que parece uno de estos globitos de fiesta, así como una banana. Sin embargo, acá es una célula que ha migrado por muchos lados y en base a eso hace como girones en este núcleo como banana y queda siempre unido por pequeños puentes de cromatina. Entonces sería un solo núcleo pero multilobulado. Ahora, fíjense acá, esto también viene a reafirmar un poco lo que habíamos visto en la parte de prueba también. Linfocito, 90% núcleo y un 10% o menos de citoplasma, muchas veces solamente como una media luna. Por otro lado, nos queda acá el monocito, que es la célula más grande circulante. Acá ustedes ven un núcleo arrinconado, además del gran tamaño de la célula. Por eso es importante recordar que el eritrocito mide en promedio 7,5 micrómetros de diámetro. Nos quedaría por ver estos dos hermanitos de acá. Estos de acá son del grupo de los granulares o granulocíticos. Entonces, si este era el neutrófilo, esto de acá es eosinófilo y el basófilo. El eosinófilo, como verán, tiene una afinidad vectorial bastante similar al eritrocito, sin embargo es un poco más intenso. En el lado del basófilo, como su nombre lo indica, es tan morado que normalmente se ve como una mancha oscura. Siendo así, la primera indicación que les hago como para reconocerlo sería, ¿logran ver claramente el núcleo en este? No, para nada. Entonces, como no está el núcleo nítido, uno ya empieza a sospechar que esto sería un basófilo. Pero ojo, con diagnósticos diferenciales, miren acá, si lo ven a la rápida, ambos probablemente confundan un poco, pero acá sí se ve el núcleo y aunque sea una media luna chiquitita, se va a notar nítidamente, ¿de acuerdo? Lo único que nos queda ahí es algo que es un fragmento celular, no es una célula, y corresponde a las plaquetas o trombocitos. Dicho eso, ustedes están normalmente acostumbrados a que la parte hematopoyética se hable de médula ósea, timo y linfonodos. Sin embargo, durante el desarrollo, ustedes ni siquiera tienen médula ósea. Entonces van a tener en embrión y feto, primero al saco vitelino. En los ovíparos, ustedes necesitan el saco vitelino para nutrir. En los placentados, necesitan el saco vitelino, por un lado, para producir la primera sangre. Esto después va a ser reemplazado, porque va disminuyendo el volumen del saco vitelino en mamíferos, y va a ser reemplazado equitativamente por hígado y vaso al mismo tiempo, dando, más o menos, el mismo volumen de producción sanguínea. Y esto solamente cuando llegamos a periodo fetal, que es donde comienza la osificación y comienza a haber médula ósea, es donde va a comenzar a subir la producción acá y ya nos desligamos completamente de los órganos anteriores. Acá incluso lo desglosa. Entonces, viendo acá, esto era una variedad de tejido conectivo especializado, donde también podríamos mencionar cartilaginoso, óseo e incluso hematopoyético. Dicho eso, fíjense acá, esto de acá es el embrión, esto es el saco vitelino y acá está formándose recién el cordón umbilical. En la superficie de este saco vitelino van a aparecer esas pequeñas como piscinas que van a ser de una sangre primitiva. Después esto se reemplaza por el hígado y vaso y acá tenemos una médula ósea que es totalmente infantil. Miren esta zona de acá que se ve como con muchas células que están nucleadas. Estos corresponden a eritroblastos, son células embrionarias que después van a ser glóbulos rojos. Entonces, en fetos humanos, pero también aves, reptiles, anfibios, vamos a tener justamente presencia de eritrocitos nucleados y que van a ser globosos.
Mientras en los adultos, al menos humanos y algunos mamíferos, va a cambiar a no nucleados. Y ahí vamos a hablar de eritrocitos. ¿Vamos bien hasta ahí? Y aquí hay referencia a una médula ósea de adultos, donde esos como globitos corresponden a células adiposas. Y ahí entre medio, lo que se ve más café en este caso, que debería haber sido más rojo más bien, eso corresponde a la médula ósea hematopoyética, esto de acá. Y es ahí donde nacen todos los grupos de la sangre. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso el color. Por eso La el color. médula ósea es más amarilla porque es más adulto. Mientras más adulto es más amarilla porque tiene más grasa, más contenido graso. Y casi siempre a nivel de las epífisis, tanto proximal como esta. ¿Ya? Miren acá, vamos a desglosar lo que es la sangre. La sangre tiene una parte fluida y otra parte de los elementos figurados. ¿Y por qué no decimos células nomás? Porque está metida acá la plaqueta o el trombocito. Son sinónimos. Entonces, los elementos figurados son el 45% y van a ver que acá están los eritrocitos, que son estos de acá, y están las plaquetas, que son las células que tienen que ver con la coagulación, los leucocitos, que tienen que ver con la parte inmunitaria. Dentro de estos leucocitos habíamos mencionado dos familias, la parte granular y los agranulares, donde los granulares están los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y por el lado de los agranulares, o sea que no tienen vacuola en su interior, linfocitos y monocitos. Por el lado del plasma, es un poquito más, 55%, pero van a tener dos partes en el plasma. Las proteínas plasmáticas que van a estar flotando en el líquido, que es el suero. Pero estas proteínas van a ser albumina, globulina y fibrinógeno. En el fibrinógeno me voy a detener un poquitito porque el fibrinógeno es la proteína que tiene que ser modificada para que se transforme en fibrina. Y la fibrina forma los coágulos. Entonces, si ustedes tienen una herida abierta, el fibrinógeno está circulando en el líquido de la sangre a nivel del plasma. Y son las plaquetas las encargadas de captar dónde hay una herida, una lesión o una hemorragia, por decirlo de alguna forma, y en base a eso van a estallar liberando muchos factores que van a estimular el cambio, la transformación del fibrinógeno en fibrina, y con eso van a producir la coagulación o agregación plaquetaria. ¿Estamos? Por otro lado está el suero, y el suero tiene todo lo que se puede disolver en la sangre. Principalmente es agua, pero tiene sales minerales, gases disueltos, hormonas, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, como vitaminas también. Si se fijan acá, está todo lo que puede transportar la sangre. Ahora, la concentración en un hemograma regularmente es mayor en los varones de humano porque tenemos un volumen mayor. Sin embargo, piensen en el dimorfismo sexual que existe en muchas especies, como las aves sobre todo, y se podría invertir esto. Pero los valores uno los tiene que rebuscar en toda la parte del laboratorio clínico. Entonces, por eso, pues, si usamos modelo humano, acá lo muestro se vean de ¿ya? ¿Cómo el estandarizado? Claro. Es que el humano está todo estandarizado, mientras que el animal es muy variado. ¿Ya? En este caso, los valores podrían ser algún tipo de pregunta de prueba como para aprenderse así específico, ¿no? A mí no me gusta usar ese tipo de medidas y valores porque si estamos hablando acá de valores normados de humanos, no es algo que realmente nos interese, sí aprender el patrón, el criterio de las cosas, pero no el detallito así, pirulín, pirulaza y me dicen qué. No nos vayamos por esos lados, pero esto sí, estos porcentajes son importantes. Composición del plasma, agua 91 a 92%, les decía que era la gran mayoría. Proteínas 7 a 8, donde principalmente estaría el fibrinógeno. Otros solutos, otras cosas que están en disolución, también están los gases, sustancias nitrogenadas, no proteicas. Ojo con esto, las sustancias nitrogenadas son desechos metabólicos de nuestras células. Entonces vamos a tener todo lo que sería urea, ácido úrico, creatinina o creatina. Todo esto no es adecuado que esté en grandes cantidades en nuestra sangre.
debiese más bien ser eliminado. Lo podríamos pillar, por ejemplo, en la orina. Ahí estaría bien que estuviera el alta corrosión. También están las salas de amonio. Todo lo que diga amonio o ácido úrico van a ser volátiles, entonces son los que presentan el mal olor de los desechos nitrogenados, ¿ya? Por el amoníaco. Hormonas, ojo, no son un desecho metabólico, pero sí son volátiles, y se habla mucho de las ferormonas. Por algo, perritos, gatitos y todo lo demás se olfatean para entender todas las características del otro individuo que está cercano. O sea, si un perrito le olfatea el traste a otro perrito, va a saber hasta el estado reproductivo que tiene. Todos los detalles, absolutamente. Finalmente, electrolitos siempre tienen que haber, aunque el que siempre tiene que estar en mayor cantidad es calcio, y lo vamos a ver siempre. Esto se me quedó repetido, pero 7% del peso corporal lo que implica en un adulto 5 a 6 litros, lo cual no es tanto. Y acá, funciones de la sangre, hagamos la corta, transporte, pero transporta todo lo que se les pueda ocurrir, como nutrientes, gases, obviamente agua, que es una de las cosas que tienen un altísimo porcentaje, y esto va a ser pasado por riñón, donde vamos a tener varios cambios. El saber los volúmenes del agua, del líquido, es indispensable, chicos, porque ustedes después van a tener que hacer mucho sobre terapia, y tienen que saber que no cualquier suero es aplicable en cualquier momento, y también tienen que saber la velocidad del goteo y en cuánto hay. Entonces se vuelve un universo aparte, así que por lo menos todo lo que sería algo que tiene que ver con agua y con calcio, yo creo que tienen que darle mucha relevancia. El resto sus vidas, ¿ya? Luego de eso, transporte de energía, principalmente energía calórica. Hoy día no es el día del mejor ejemplo, pero vayan, froten sus manos y por el aumento de circulación se van a calentar. Finalmente la parte de las hormonas, que ya las habíamos hablado. Aquí hay pequeños capilares donde están pasando algunos eritrocitos. Y todo este árbol genealógico que ya lo habíamos visto antes. Recordando osteoclasto propio, por ejemplo, del tejido óseo. El megacariocito, que es la célula como tal, pero esas cositas de ahí van a ser los restos de esas pequeñas proyecciones que van y terminan siendo las plaquetas justamente. ¿Ya? ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Allá en casa alguna inquietud? Fíjense acá. Ya, muchas gracias. Entonces, esto ya lo habíamos explicado varias veces, pero como verán, el color de un linfocito, si ustedes lo miran a la rápida, comparado con un basófilo, podría confundir. La idea es que ustedes tengan las herramientas para discriminar entre uno y otro. Entonces, por eso mismo puse estos dos relativamente cerca. Si ustedes ven, ahí tienen como una media luna de citoplasma. Será chiquitito, pero se ve igual. Acá no hay espacio alguno donde se vea solo citoplasma. Todo está lleno de esos gránulos que tienen, que son extremadamente pigmentados. Se ven como muy parecidos. Se ven bastante parecidos, pero ahí está la clave, o acá es un anillo. Piensen como en una especie de, ¿cómo que se llama? Cuando se cruza la luna por frente del sol, un eclipse, ¿ya? Véanlo como en ese sentido. Si el linfocito en alguna parte se va a ver algo de citoplasma, poquito, pero va a estar. Y lo otro es que es más pequeño. A ver, acá hablamos de los linfocitos típicos, 7 micrómetros de diámetro, o sea, un poquitito menos que el eritrocito normal. Sin embargo, el que aparece acá, yo lo veo más grande que los eritrocitos que están ahí. Y resulta que hay uno que se llama NK o Natural Killer. El linfocito NK tiene funciones bien especializadas, o sea, encontrar células mutadas y las destruye. O sea, el NK es el encargado de salvarnos de tener cáncer.
entiende? Pero el natural killer podría medir lo mismo que el basófilo Exacto. y ahí sería más confundible si estuvieran en la misma imagen. Pero rara vez van a estar en la misma. Es muy difícil. Ya. Ahora, fíjense acá, ¿logran ver núcleo? Sí, pero eso debe tocar, no. Ahí se percibe que hay un núcleo. Yo les cuento, este núcleo es bilobulado. Se nota más o menos, pero está. Y ustedes podrían decir, o es binucleado o es bilobulado. Después lo van a ver de nuevo. Miren acá, por ejemplo. Se ve bastante mejor, ¿cierto? Entonces, en base a eso, el eosinófilo sí se logra observar núcleo. El basófilo no. Se ven unas sombras. Pero aparte la diferencia Hoy vamos a comprar tiene un café. de Sí. basófilo y el otro de... La diferencia es clarísima en el color, pero eso dejémoslo un poco en el papel. Cuando están en un frotis, muchas veces se ven bastante similares. ¿Ya? Ahora, ojo, yo nunca les pondría una cuestión así como foto de frotis, sino que intento ocupar fotos como el fotomontaje de la imagen de portada, cosas así. Porque la verdad es que uno necesita una especialización para lograr interpretar un hemograma. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, es que hay que tener criterio, pero tienen que saber para dónde va. ¿Ya? Por algo estaba insistiendo en algunos detalles que son como para justamente no lo vean todo igual. Así que después, a revisar las cosas y mirándolos. Como consejo, cuadro comparativo donde dibujen. Eso muchas veces ayuda. Y esto que parece una carita feliz es un neutrófilo. Fíjense que al ser neutro, sus gránulos no se pigmentan, no destacan, se ve simplemente parejito, homogéneo, pero tiene gránulos. Entonces por eso quedó dentro de estos tres, que son los granulares. Y los agranulares serían estos dos nada más. Grupo M, y ahí tienen las unidades de fierro, tienen como 4 casilleros, donde la única opción que tienen es o almacenan oxígeno o almacenan CO2. La única forma en que saquen algo de ahí es intercambiándolos, pero no pueden quedar vacíos esos casilleros. ¿De acuerdo? Miren acá, neutrófilos o polimorfos nucleares. Y ahí está lo que les había contado, creo que en el laboratorio, la cromatina de bar o palillo de tambor. Cuando ustedes ven algo así, saben que es hembra, porque en estas células se coagula uno de los cromosomas femeninos, porque siempre están duplicados. Entonces, cuando están así y estas células se especializan tanto, cambian su forma y aparecen estos como baquetas, como fosforitos, Con su cachito. como esos cachitos. Eso me indicaría que Es femenino, es hembra. Sí. Ya. Entonces, déjenme ver si escribieron algo acá. Perfecto. Entonces, quiero que me entiendan algo. Acá doy algunos valores, pero esos valores van a quedar ahí como referencia. En laboratorio clínico muchas veces también se usa modelo humano, no siempre. Así que si lo necesitan, ya saben que ahí van a estar, ¿ya? Porque esto es netamente de valores humanos, pero también les sirve para revisarse ustedes también si se hacen un hemograma. ¿Por qué esta célula tiene un núcleo diferente? ¿Qué está pasando acá con este neutrófilo? Está recién apareciendo, naciendo justamente, les dije hace un rato. Acaba de salir de médula ósea, entonces está nuevito, es como una guagua. Por eso es que tiene el núcleo totalmente parejito, como les había dicho uno de estos globos de fiesta. ¿Y eso qué era? Neutrófilos. Y dentro de estos neutrófilos, fíjense acá, en la medida en que van pasando por diferentes lados, este mismo núcleo se hace girones, porque estas células tienen que doblarse. Entonces al final terminan con este núcleo tan irregular que está lleno de pequeños lóbulos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, neutrófilos o polimorfos nucleares tienden a ser de los primeros que llegan a cualquier infección. ¿Por qué? Porque hay algunas señales químicas, moleculares, las citoquinas, que normalmente los van a traer. Entonces empiezan a migrar. ¿De acuerdo?
Y acá muestra justamente qué célula podría ser esta. Vean que está gigante y lleno de vacuolas, pero en tejido, no circulante. ¿Se acuerdan de las células cebadas? Del tejido conjuntivo. Entonces, estas eran las que nos provocaban las ronchas. Y ahí está, liberación de heparina y histamina. Y esto va a causar que vaya... ¿Cómo? Se llamaban monocitos. No. Células cebadas O o mastocitos mastocitos. son células fijas y que se ven extremadamente oscuras. Pero no son esas, porque esas eran las que tenían lo de las brochas. Los Sí, mastocitos. ¿Sí? ¿Ese es un mastocito? No. Son justamente células cebadas. Ah, o mastocitos, sí, claro. Ahí sí. Son mastocitos, pues. Sí, Y como habló de la raíz exactamente. Ya el enredo que tengo en la cabeza hasta ahora, estaba desde las 8 Ese es haciendo un clases. mastocito. Sí. Fíjense acá, cómo va migrando y de repente va y simplemente atraviesa el epitelio. Y ahí es donde puede migrar al exterior. Acá está la ozonización y en el fondo están buscando algo. Acá pueden tener una bacteria y esa bacteria la van a fagocitar finalmente. El neutrófilo también tiene otro sinónimo, un micrófago. ¿Ya? Vale. Por favor, no graben. Pero una cosita, en este caso los neutrófilos son los que están ahí arriba o Todos los que van circulando esos ahí son los neutrófilos. y acá también son neutrófilos. ¿Ya? Ahora pasamos al eosinófilo. Este tiene colores característicos, de hecho acá se ve muy bonito en cuanto a su color rojo y acá el parecido a la afinidad pintorial de los eritrocitos. Pero como verán acá, el eritrocito regularmente no es un rojo intenso, sino que es un rojo naranja. Para que lo tengan guardado en su disco duro. Entonces sí tiende a destacar. ¿Ya? Pero lo importante de esto es que aumenta en infecciones tanto parasitarias como también en alergias. Procesos alérgicos también va a estar elevado. Normalmente es una pequeña cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿fagocita complejo antígeno-anticuerpo? Sí, o sea, algo como esto. ¿Participa en procesos alérgicos? Lamentablemente sí. Si se activa demasiado o confunde alguna de las señales, podría atacar alguno de los tejidos propios. Inyectar sustancias citotóxicas a parásitos multicelulares. Ojo acá, busquen en YouTube. Acá pueden buscar en cualquiera, ahí es abierto, ¿no? Y resulta que de repente se ven algunos nematodos que están simplemente atravesando los tejidos y de repente empieza a llegar uno de estos, otro más, otro más, otro más, y todos así como que se tiran al montón hasta que lo rodean y se ve que el parásito empieza como a revolverse casi como si que sintiera dolor. Y al final intentan obviamente destruirlo. Miren acá los colores. ¿Se ve tan azul nada más? ¿O se ve medio extraño en coloración? Lo que sí se ve muy intenso. Eso sí que lo tenemos claro. Entonces miren una y otra imagen. En algunos ven claramente el núcleo. Y ahí está el punto importante. ¿Cómo? Se ven gránulos. Se ven gránulos, entonces eso como que camufla, oculta el núcleo que hay. ¿Ya? Entonces, estos colaboran con los neutrófilos. Tienen varios tipos de factores que van a poder liberar para atraer a otros grupos celulares, pero también la peroxidasa, ojo, es simplemente el agua oxigenada. Se les dice muchas veces en nuestro cuerpo radicales libres. Entonces, siempre que hay algún tipo de patógeno, muchas veces los virus que no son tan fáciles de atacar, les disparan peroxidasa por radicales libres. Y por eso es que también, como se conoce la enfermedad de la vejez, es que mientras más radicales libres tengamos en nuestro organismo, es porque más enfermizos hemos sido. Pero eso también nos lleva a que tengamos después arrugas, manchas y un sinfín de cosas. Entonces, se dan los antioxidantes. Y nosotros producimos antioxidantes endógenos, pero no durante toda la vida.
Acá nos vamos a los agranulocíticos. Vean esto y compárenlo con el tamaño del eritrocito. Este es el más grandote de todos. Entonces, son los precursores inmediatos de los macrófagos tisulares. Entonces, muchas veces van a andar migrando en sangre, pero en tejido se transforman y fagocitan los complejos antígeno-anticuerpo. Eso significa que previamente tienen que haber sido reconocidos. Tiene que haber una memoria inmunitaria, que alguna célula haya reconocido algún patógeno y lo haya marcado. ¿De acuerdo? Profe, tipo, muchas andan migrando en sangre, pero en tejido, pero... Andan migrando en sangre, pero cuando llegan a tejidos se transforman en histocitos. Y ahí se quedan y pueden quedarse a veces por harto tiempo. El linfocito. Y acá, de nuevo observar, esta es la misma que habíamos puesto antes, que se ve como una media luna. Pero miren acá, parece un anillo, ¿no? Y acá en este otro se ve como un borde acá y otro acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que los linfocitos se mueven. Entonces andan como una ameba, haciendo diapelesis. Entonces por lo mismo ahí como que se tendió a estirar. Piensen como en una babosa, una cosa así. ¿Ya? Dicho eso, entonces, participan en la respuesta inmune, dando origen a los linfocitos T, responsables de la inmunidad celular, y colaborando con la función de los linfocitos B. Por otro lado, los B recirculan constantemente, participando activamente en la inmunidad humoral, o sea, en la síntesis de inmunoglobulinas. Entonces, gracias a esto, fue una de las mayores reacciones que hemos tenido en estos últimos años en nuestro sistema inmune, porque es lo único que ha ido parando junto a las vacunas el SARS-CoV-2, porque ellos aprendieron que era un patógeno y ahora ponen en práctica reacciones, gracias a que nosotros, supuestamente todos, nos hemos vacunado bastante ya. Así que, ojo con eso. Y aquí nos vamos a la que no es celular, un fragmento simplemente, que es el trombocito o plaqueta. Si ustedes se fijan, yo acá les pongo hartas cosas, pero todo esto no pretendería profundizarlo en una prueba, sino que es para que entiendan que acá tienen un montón de factores de la coagulación y se da una cascada de coagulación que tiene muchísimos factores. Ahora, ojo, si alguno de estos falla, ustedes van a tener hemorragias. Si alguno de estos está en altas cantidades, ustedes van a tener trombos o coágulos. Lo importante es acá estas estructuras. Si ustedes se fijan, son filamentos de actina y miosina, lo mismo que tiene el músculo. Y normalmente estas, al poder moverse y estirarse, van a reventar a este trozo de célula. Y al momento en que lo revientan, van a liberar todos estos factores, pero de una forma brutal, porque es como un estallido. ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Se acuerdan que habían factores quimiotácticos? Entonces, si tienen una herida, por ejemplo, en un vaso sanguíneo, y este está fluyendo de sangre por todos lados, van a tener dos situaciones en paralelo. Una, tiene un músculo liso, se va a empezar a colapsar. Por eso, siempre que ven en películas y cosas así un poquitito más informadas, ustedes ven que hay una arteria y está sangrando, por ejemplo, le cortaron un brazo. Apliquen presión. Presión directa, ojo con eso. Lo otro es un torniquete o digitopresión, pero tienen que saber bien cómo se maneja, porque los torniquetes no pueden quedar un rato eterno puestos. ¿Cuáles eran los factores quimiotácticos? Es que acá ese PDGF es uno de los factores quimiotácticos que la misma plaqueta aporta. No, Sin pero embargo, ¿en general qué son? en general atraen a diferentes sustancias. Mira, vamos a usar acá este. ¿Se fijan que ahí habían citoquinas? ¿Tiene frío? Esas citoquinas son factores quimiotácticos que van a atraer, en este caso, a los neutrófilos. Pero cuando se produce un daño tisular, se producen otros más. No les quiero dar tanta importancia tampoco, para no meterlos tampoco.
y en base a eso se van a atraer Que no te a frío. las plaquetas, y las plaquetas van a estallar justamente en ese momento. Que nos dio frío, profe. Ah, ya, vale. Gracias. Ahí lo No subí. es que pensé que estaba algún celular o algo así. Profe, yo tengo una consulta con Dígame. respecto a los filamentos de... ¿Arpineosina? Sí. ¿Eso los tiene la plaqueta, los desarrolla después o cuando se desprende de Cuando la se célula, desprende ya los sale tiene. con todo esa, Sale con todo ese aparataje flotando? De hecho, tiene una corta duración en vida. Entonces, miren acá, 10 días nada más en sangre, pero al principio hay unidades formadoras de colonia que se llaman, está en inglés, y finalmente todo esto se forman a nivel de megacariocito, que es una célula gigante multinucleada. Como verán acá, están pasando eritrocitos, hay diferentes grupos celulares, todo esto dentro de médula ósea. Pero estos de repente van a empezar a tirar alguna suerte como de tentáculos, y ahí aparecen, no sé si alcanzan a ver, hay un puntito chiquitito, igual que ahí. Eso es la plaqueta. Esa es la plaqueta. Miren el tamaño minúsculo que hay comparativamente hablando con esto. ¿Ya? Entonces, estas plaquetas normalmente cuando recién salen aparecen como en racimos, y cuando ya llevan un tiempo circulando, están cercanos a los 10 días, como que se separan, andan solitas. ¿Ya? Pero vean el tamaño, o sea, comparativamente hablando son insignificantes. ¿Estamos bien hasta ahí? Y acá nos vamos a revisar el eritrocito, que ya hemos visto varias cosas antes, pero la vida media en circulación son 120 días. Pero acá tenemos algunas situaciones que tenemos que recordar un poco. Por un lado, el que tengan solamente 120 días circulando significa que eventualmente se van a liberar grandes cantidades de pigmentos. Y de ahí les habrán escuchado la bilirrubina, por ejemplo, que es metabolizada a nivel hepático, pero también si a uno le da vergüenza aparecen los cachetes. Ya. Entonces, esa misma, si es que ustedes tienen, por ejemplo, un hígado graso o un animal que sea alcohólico, si es que su dueño es alcohólico, ¿Cómo eso? siempre los perritos van a buscar su agüita fresca y todo lo demás, ¿cierto? Pero si están al cuidado de alguien que es alcohólico, no les va a dejar agua, no se acuerdan. Y van a dejar copete por todos lados. Entonces, perrito, o sea, podrían ser alcohólicos. no, si hay perros alcohólicos. Sí, pues, pero no es que todos los perros de los alcohólicos sean Bueno, nunca le dimos nada, pero se quiebran las cervezas, se olvidó todo. Es que la cerveza es proteína, entonces por eso les llama la atención. mi perro chupete. Pero, ojo, que yo estoy hablando de que muchas veces buscando agua, terminan tragando hasta piscina, lo cual les hace pésimo también. Entonces, piensen siempre, los más afectados con cualquier locura que tenga el adulto en una casa van a ser niños y mascotas. Y ambos se ven perjudicados por igual. Lo mismo pasa con el humo del cigarro y todo lo demás. Baja y los dos afectados son mascotas y niños, siempre. Entonces, fíjense que acá tienen también fibras de actina y otras moléculas. ¿Eso qué implica? Que tienen como un andamiaje en la célula. La célula sale como una célula común y silvestre, como un globito con su núcleo esférico también. Pero en la medida en que va avanzando, se transforma en algo como que tuvieran manchas, como una cebra, no sé. Y esto se llama reticulocito. El reticulocito es un eritrocito que está a punto de madurar, pero no lo ha hecho todavía. El reticulocito tiende a ser más bien esférico y no se ha vuelto bicóncavo. Pero ¿por qué me interesa que sepan de este reticulocito? Hemorragias ocultas. ¿Han escuchado alguna vez de eso? Sí. Cuando muchas veces a un perrito le dan una patada, uno lo revisa y dice, está todo ok. Pero después de unos días vuelven porque están decaídos, están de mucosas anémicas y muchas veces tienen una pancita abultada. Y ahí uno se da cuenta, o sea, esa patada puede haber hecho un estallido de vaso, haber causado alguna lesión pequeña en alguna costilla y todo eso causa hemorragias, que son pequeñitas, pero son importantes igual. En el tiempo
ya no se logran renovar todos los ¿Finalmente se linfocitos dan que por tendrían. trauma o se pueden dar por otro certificado? Por lo que sea, si tú tienes hemorragias ocultas, o sea que logras pesquisar de inmediato, vas a tener después esta signología de los reticulocitos circulando. Y una hemorragia oculta es como una varice, por ejemplo. Hay unas varices que son chiquititas así. Cuando, es que cuando las varices se revientan y dejan moretones, ahí te crea un hematoma. ¿Ya? Ya, Pero normalmente eso es más o menos evidente. ya. Normalmente pensando en humanos están estas cositas que le llaman arañitas. O la rosácea, que se marca Claro, como la acá. rosácea es también un tema, ¿no? Ya. Ahí es más complicada la cosa. Pero esa no es hemorragia oculta, ¿no? Es que eso O sea, es que normalmente nosotros están- se ve, pues nosotros se ve, están claro. En cambio, cuando se refiere La a cosa es esta- algo interno. No porque tiene pelos, por teoría es difícil ver. Sí, por eso no sé. En un perrito Ah, se Si ve era el tema. Claro. Miren acá estaba toda la evolución y ustedes ven que el núcleo va disminuyendo de volumen hasta que al final se pierde y se vuelve bicóncavo. ¿Ya? Y acá, fíjense, ustedes pueden centrifugar la sangre y normalmente más de la mitad va a ser el plasma. Solamente un pequeño bisel blanco van a ser los leucocitos y los eritrocitos van a decantar hacia más abajo. ¿Por qué? Porque son los más pesados. Háganle relación porque tienen 4 moléculas de fierro en los grupos hemo. ¿Ya? Fíjense acá, hay varios datos donde podemos ver cómo se estudia la sangre, cómo se produce o se hace un frotis y también algunos datos mínimos, por ejemplo, lo que es plasma, suero o un coágulo. Todo esto queda para que ustedes lo manejen bien nada más, porque también podría hacer preguntas y en esas preguntas tendría que de repente decir, por ejemplo, oye, ¿qué pasa si solamente tienen suero en tal condición? Algo así, ¿ya? O se formó un coágulo en la patita de un animal. Ustedes tienen que saber lo que es un coágulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué células participan de un coágulo o de una costra? No sé. Ese tipo de cosas tienen que saber esos conceptos. ¿Se entiende? Ahora es trabajo suyo. ¿Qué opinan de este número 1? ¿Qué podría ser? Ya, pues tírense al agua. ¿Todos cómo tienen? Eosinófilo. ¿Todos de acuerdo? ¿Ven núcleo? No. Es binucleado, eso me refiero al tiro. Binucleado, muy bien. ¿Y la afinidad pintorial se parece al eritrocito? Sí, pero no hay núcleo. Perfecto. Ahora, vámonos a otro. Ya, pero ¿cómo se llama eso? Ah, el Tranquilidad, tranquilidad. De momento estamos tanteando situaciones para ver después qué queda. No, pero que está haciendo un repetition. Probablemente ahí aparecen los nombres, pero fíjense acá, por las características. Primero, ¿ven núcleo? ¿Ven citoplasma? Entonces, ¿podría ser un basófilo? No, perfecto. Entonces, linfocito. Y acá, un núcleo todo hecho pelotas, jirones y de todo. ¿Qué podría ser? Muy bien. Es que aquí está en la guía, me acabo de dar cuenta que están los nombres y en el uno dice eosinófilo, pero usted dijo que... No, eso dijo. ¿Dijo eso? Eso no, sí. Ah, La otra que como dijo dijo que era que nucleado. nucleado, que entonces sería eosinófilo que nucleado. No. Yo les dije, ojo, ¿cómo se ve núcleo o núcleos? Y ahí me dijeron binucleado. Yo les dije, y me dijeron, bilobulado. Y yo les dije, ahí corrigieron al tiro, solitos. Ah, Ojo con eso. ya No, noté. nucleado. Ya, gracias. A ver, este último no lo había mostrado, pero además hay plaquetas acá. ¿Se fijan? ¿Estamos bien con esta? Y ahora yo diría que en la triste realidad, esto es lo que más se ve en los frotis. Como verán los colores, oye, te quedó muy saturado y no sé por qué, no debía ser. Entonces, ¿qué opinan del número 1? Miren, este es más viejo que yo.
no memoriza el nombre. Pero estudiando, vamos a Tiene vueltas, así que Sí, se po. llama neutrófilo. Neutrófilo, sí. Neutrófilo, bien. Número 2. Eosinófilo. Un embrión Monocito, sí. gigantesco. También me quedo con monocito. Ah, aparece por otro lado ahí. Ya, los vieron, así que Sí, po. vamos viendo. Pasó filo. Linfocito, oh, Miren acá, el eosinófilo se ve harto más oscuro acá, ¿o no? Sí. Entonces, en protis habituales, ustedes van a ver algo como esto. Claro, ahí uno no se podría avanzar tanto por la afinidad vectorial que tiene uno en el proceso. Por eso, yo intento hacer como la triangulación entre eosinófilo, linfocito y basófilo. Estos tres tienen que poder diferenciarlo, pero no es fácil. ¿Cuál? Los tres de abajo. Basófilo, linfocito y eosinófilo. ¿Estamos ok? Ya, ahora nos vamos a vincular. ¿Cómo andan por horario de recreo? Oh, profe, yo necesito un café. Lo único que quiero es así, comer algo y tomar un café. Pero ¿Qué no apagan el aire? ¿Tiene frío? José, ¿podía apagar el aire? Estamos congelados ya. 8:15, estamos a la hora. ya, 10 minutos. entonces, tómense unos 10 minutitos justamente. Vamos a parar un poco esto.